está en internet. Alberto Irigoyen nació en el 59 en Uruguay. Es historiador y durante muchos años ha sido el presidente de la Euskal Etxea de Durazno, en Uruguay. Es articulista, ha llevado proyectos de investigación, es escritor, ha escrito libros de no ficción, varios, y también de ficción. Y a mí me ha llamado la atención uno en concreto que está editado por Editorial Navarra, Zalaparta, se titula El Bastardo, de las andanzas de uno de los Carlos aspirantes, ¿no?, a los tronos del Estado español. De Alberto no sé decir gran cosa, porque la verdad, como no lo conozco, pues lo que os digo, pues quien quiera saber más sobre su trayectoria, que lo busque. De saber sí que puedo contar alguna cosilla más, y os digo, nació en el 67 en Caracas, y a la muerte del dictador Franco, toda la familia se vino y se afincó en Navarra. Actualmente es el director del Centro de Estudios Vascos en la Universidad de Nevada, en Reno, y es profesor de estudios de genocidio. Articulista prolífico, conferenciante, escritor de ensayos, entre ellos tiene una trilogía, pero que luego se ha reforzado con unos cuantos libros más sobre Guernica y todo lo que alrededor de los bombardeos del Frente Norte y demás. Yo tuve la suerte de leer este verano el ensayo Guernica, 26 de abril de 1937, y la verdad que me pareció una obra impresionante del trabajo que lleva de investigación, del trabajo de redacción. Me pareció una obra estupenda y os recomiendo que la leáis, porque realmente a mí personalmente me produjo, no sé, ver lo que ocurrió, que todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pero a mí me amplió la mente en muchos aspectos. Pero te cambia un poco la perspectiva sobre todo aquello. También tiene una trilogía sobre el exilio y bueno, un montón de libros, fundamentalmente de corte histórico. Esta es su primera novela de ficción, que ha escrito junto a Alberto. Cuando tenemos la suerte de tener a un autor que disfrutar de su charla y demás, pues está muy bien hablar de su trayectoria profesional y todo esto, pero yo creo que a todo el mundo le gusta un poquito el tema humano, ¿no? ¿Quién es esta persona, no? Y yo os voy a contar una anécdota que espero que no te moleste que la gente, una pequeña anécdota que no es nada truculenta ni nada, pero a mí me hizo mucha gracia y además, no sé, me suelo acordar de ella. Resulta que cuando Xavier era un adolescente de allá de como de 15 años o así, y que iba pues al instituto, un día de febrero, invierno, de estos días plomizos, oscuros de aquí de Iruña, estaba él sentado al lado de la ventana, escuchando la clase que correspondiera en ese momento, y no sé si tuviste una revelación o algo así, pero empezó a pensar que estaba en clase de, imaginaros, matemáticas, la siguiente hora le venía literatura, a la siguiente historia, después el descanso, después vuelta a empezar, y así él vio que al día siguiente pasaría lo mismo, y al siguiente, y probablemente el próximo año, y al siguiente. Dijo, esto no es para mí. A mí esto no me mola, no me gusta nada. Y cogió los brazos y se fue a su casa. Más o menos así. Igual lo estoy, como soy también novelista, pues igual estoy novelando un poco. Pero vamos, más o menos la cosa ocurrió así. Cuando su madre llegó a casa y se encontró al adolescente allí, tranquilamente, sentado en su silla, pues dijo, bueno, pues ¿qué haces aquí? Pues es que he pensado que no voy a volver a clase. No me gusta esto, no lo veo para mí. Y su madre, mujer inteligente y seguramente poseedora de una sabiduría sobre la psicología adolescente, vamos, tremenda,
los siguientes años, eso ya es cosa privada, pero años después este chico tiene 3 licenciaturas en filología, en historia y en filosofía, 2 doctorados en historia y en filosofía, y además ha sido profesor, fíjate tú. Pero claro, es un profesor curioso, es un profesor que observa el tema de la docencia desde una perspectiva muy diferente, muy particular y muy interesante. Y además creo yo, igual es cosa mía, o una forma de ver romántica las cosas, que ese interés tuyo sobre las raíces o las claves de la violencia en el ser humano tiene que ver mucho con aquella forma de pensar aquel día que miraste por la ventana y viste, pues eso, el cielo y lo que se te venía por delante. Dicho esta anécdota, que me parece muy interesante, vamos a pasar ya al libro en sí, a la obra en sí, un regalo para Hegel. Nada, soberanamente, porque aquí el que tiene que hablar es Xavier, que no te he dicho que gracias por estar aquí, pero que bueno. La obra, pues la obra es una magnífica obra, novela bélica, no solamente bélica, pero fundamentalmente es bélica, ¿verdad? Que con un formato muy interesante y muy atractivo de leer. Empieza en el 2001, una mujer ya más allá de los 70 años, comparte con su hijo, es capaz de compartir por primera vez con su hijo su pasado y quién es el abuelo de su hijo, es decir, su padre. Es el hombre que para ella fue un antes y un después en su evolución como persona a los 17 años, ¿no? Cuando acompañó a su padre en los últimos momentos de su vida. Su padre era el teniente coronel Wolfgang von Richthofen, uno de los máximos dirigentes, no sé si el más, de la Legión Cóndor. Bueno, pues a partir de ahí la novela juega o intercambia 2 momentos históricos, 1945 y 1937, fundamentalmente. 45, los últimos días de la vida de este hombre, von Richthofen, que está muriendo de una enfermedad natural, digamos, en un hospital alemán, finales de la Segunda Guerra Mundial. Y 1937, el momento de su máximo apogeo mental, cuando es el artífice o la persona que idea el bombardeo perfecto. Entonces, a mí me parece muy interesante este juego de momentos, va intercalando los capítulos 37-45, en el 45 los últimos días de este hombre, el 37 los días de mayor esplendor, por lo menos mental, ¿no? También me parece muy interesante de estos 2 momentos históricos que el 37, bueno, hasta hace no mucho, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos hemos estudiado que empieza en el 39 y acaba en el 45. Sin embargo, ya son muchas las voces que dicen que la guerra europea no empezó en el 39, que empezó en el 36-37 con la guerra en el territorio español, ¿no? Entonces también me parece muy interesante ese juego, ¿no? Ese intercambio de momentos históricos. Y poco a poco el 37 va cogiendo como más preponderancia en la cuestión de la novela, nos va presentando todos los prolegómenos de lo que va ocurriendo, de cómo la aviación tanto italiana como alemana lo que hacen es pues eso, hacer que la balanza vaya a favor de los sublevados, y poco a poco, ¿no?, termina la novela pues ya con la toma casi de Bilbao. Y eso es fundamentalmente lo que para mí se me pasea a grosso modo lo que... Vale, pues mi primera pregunta para ti es la siguiente. Claro, aquí hay un proceso de investigación terrible de más de 10 años de investigación de cartas, de partes de guerra, de diarios de a bordo, de pilotos, de diarios del propio Richthofen, en fin, hay una carga
revisado toda esa documentación y se ha puesto en manos de diálogos, de personas que están hablando, de gente que discute, gente que está de juerga en una taberna, de forma muy interesante y muy atractiva, y va cogiendo cada vez con más trepidación. Mi pregunta es, ¿tú crees que utilizar la emoción, la pasión en todos estos escenarios, tanto en una taberna como en una discusión tal, aumenta la carga desde el punto de vista didáctico más allá de un ensayo? Sí, claro que sí. Y bueno, a ver, una de las primeras normas, digamos, del aula es que los alumnos tienen que sentir lo que aprenden, o si no, no sé, lo que se aprende se olvida. El conocimiento puramente racional se olvida. Y tiene que tener una carga emocional, cualquier tipo de conocimiento, da igual cuál. Pues en este caso, mucho más. De hecho, bueno, quizás ha sido el mayor escollo para escribir una novela, es que nosotros nunca habíamos escrito novela antes. Y entonces, él sí, o sea, Alberto había escrito novela, ficción, pero él solo ha publicado 2 novelas y ha escrito cuentos breves, narraciones cortas, etc. Y cuando nos pusimos a escribir esto en conjunto, claro, a mí me salía un libro de historia, básicamente, un ensayo, y él tiraba hacia la literatura y yo volvía a tirar hacia la historia, y estábamos constantemente borrándonos mutuamente. O sea, yo le pasaba a él 100 páginas y él me devolvía ahí 25. Y luego me mandaba otras 70 de ficción y yo le devolví otra vez 25, fundamentalmente historia, y así pues eso nos costó bastante escribirlo. Pero lo que nos dimos cuenta es que la carga emocional y de información de los documentos históricos es mucho mayor que la ficcionada. O sea, a la larga, de hecho, eliminamos algunos fragmentos reales, o sea, diálogos reales entre los pilotos, porque son tan absolutamente horrorosos que parecen, parecen una exageración, o sea, una ficción exagerada. Y lo tuvimos que eliminar, y aún así, bueno, lo que se lee es bastante increíble. Pero son extractos literales de las transcripciones de conversaciones entre pilotos, por ejemplo. Y luego muchos de los diálogos del propio Richthofen también están tomados del propio diario que él escribió y de cartas que él escribió durante aquel tiempo, pues, órdenes que mandó, etc. Y de ahí hemos tomado muchos, la mayoría, diría yo, de los diálogos del propio Richthofen. Y también de Sperle y de otros personajes históricos que aparecen ahí. Casi todos los personajes son históricos, o sea, existieron, ¿no? Realmente. Y sí, la carga emocional de estos documentos es enorme por lo completamente irracional de la forma de pensar de estas personas. Porque, claro, transmite mucho la novela. Y además tendrías de cantidad de datos sin necesidad de estar, no sé, metiéndote, ¿no?, en un ensayo que a lo mejor es más denso o más algo de leer, ¿no? Vamos a unas frases. Hay muchas frases como él dice, casi transcritas, ¿no? Hay 2 frases dichas por víctimas, por supervivientes, niños, concretamente del bombardeo de Guernica, ¿no? Y uno dice así: era más seguro refugiarse en una fábrica de armas que en un hospital. Eso dice un niño. Otro dice: si quieren saber qué ocurrió, que vengan a verme. De aquí se puede extraer cantidad de conclusiones, ¿no? Simplemente con 2 frases. Una de ellas es pues que lo que ocurrió desde el punto de vista de la aviación alemana era un campo de pruebas. O sea, bombardear territorio, ¿no?, la península, pues fue un campo de pruebas porque fueron los primeros pinitos que hacía la aviación casi, ¿no?, como arma de guerra. Y le salió genial. Además era barato, poca pérdida humana. Fue una buena idea. Y hay otra conclusión que yo saco
IA se llamaba. Esta es una cita de archivo. O sea, así como la segunda es una entrevista que le hice a un superviviente, la primera es una cita de archivo. Y el autor de la cita era IA. Es un artículo precioso. Y quería saber quién era este IA, y para eso tuve que irme a Londres, a los archivos, a buscar. Sabíamos que era uno de los hijos de se llama hijos de Guernica, hijos de la guerra, aquellos que salieron al exilio, 32.000. Salieron al exilio después del bombardeo, porque claro, no podían. El gobierno vasco había colocado los centros escolares en lugares como Guernica para mantener a estos niños menores a salvo, y esos eran precisamente las localidades que estaban bombardeando. Y por lo tanto, como el bombardeo de Guernica, en muchos otros, no la mayor parte, pero un buen porcentaje de muertos fueron niños. Por ejemplo, en el caso de Otxandio, aproximadamente un cuarto de los muertos, un 25%, eran menores de 16 años. Y eso luego se va repitiendo a lo largo de la guerra. Entonces, claro, era más seguro refugiarse en lugares como fábricas de armas, etcétera, porque como sabían al final que iban a tomar esas localidades en poco tiempo, las iban a tomar. Y no querían destruir esas factorías. De hecho, una de las pocas órdenes que firma Mola en toda la guerra es destruir la fábrica de dinamita de Galdacao. Y el Richthofen se niega. Y le exige una firma autógrafa de su puño y letra con esa orden, que es la única orden que se firmó, repito, en toda la guerra, para bombardear la fábrica, porque el propio no entendía. Él no quería bombardear una fábrica de dinamita que iban a utilizar ellos al mes. Hay cosas que chocan, por ejemplo, cuando en la novela, el hilo, digamos, argumental de la novela gira en torno al experimento que está creando Richthofen. Va pueblo a pueblo preguntando a los pueblos que van siendo capturados, que habían sido bombardeados, para ver cuál había sido el efecto de los bombardeos, qué había ocurrido, etc. Y lo que más le interesaban eran los refugios. Uno de sus contramaestres, digamos, no entendía eso. Le decía, hombre, lo que tenemos que ver es pues, el ayuntamiento, los lugares donde hay equipo militar, y él quería ver los refugios. ¿Por qué? Porque los refugios eran los lugares más difíciles de destruir y donde se salvaba la gente. Y por lo tanto tenía que descubrir la forma de destruirlos. Pero claro, eso lo tiene que explicar, porque si no nosotros no entendemos. O sea, un cerebro normal, digamos, no entiende esa lógica, ¿no? La lógica que trasciende a ese tipo de ideas. Detrás de esa cita hay mucho, ¿no? Y la carta es preciosa. Al final era Imanol Aguirre y había muerto 3 años antes, o sea que no pude entrevistarlo. Luego supe que se había convertido, se había hecho sacerdote, fue jesuita, estuvo mucho tiempo en Inglaterra, al final murió en Euskadi, pero bueno, llegué tarde. Y la segunda cita sí que es de un superviviente del bombardeo que entrevisté yo, porque como sabéis todo esto se negó, que hubiera bombardeos, etcétera, no solo el de Guernica, todos los demás, especialmente los que fueron más sangrantes, como el de Irún, Lekeitio, Marquina, Guernica, Durango, Eibar, todos esos se negaron y se siguen minimizando los resultados de esos bombardeos. Y una vez preguntándole a uno de los supervivientes que pensaba de eso, me dijo, bueno, pues que vengan a mí y me pregunten, ya les diré yo lo que vi. En general, la literatura reduccionista o negacionista, ahora se le llama revisionista, tiende a evitar hacer uso de los testimonios orales o escritos de víctimas de cualquier atrocidad, ya sea un bombardeo o cualquier otra, es algo bastante universal. Y bueno, la razón es obvia. Cuando hay que negar algo, obviamente hay que silenciar a las personas, a los testigos presenciales, ¿no?, de esos actos. Cuando hablamos de eso, ¿cuál es su forma de pensar, de elaborar, cómo planifica el bombardeo perfecto, ¿no? Pues me parece muy interesante cómo lo habéis ido introduciendo poco a poco en la novela, lo vais haciendo poquito a poquito, ¿no? Conforme probablemente ocurrió, ¿no? Sí. Él buscaba eso, ese bombardeo perfecto, él buscaba controlar la destrucción. Sí. No, pues bueno, tirar unas cuantas bombas y a ver qué pasa si se no, lo que quería era bombardear sitios concretos de la manera concreta, provocando la mayor destrucción, sobre todo provocar terror, ¿no? Sí. Porque lo que ocurrió fue que, sobre todo aquí en la zona norte, fueron sobre todo bombardeos de terror, ¿no? Sí. Más que tácticos, ¿no? Este individuo, Richthofen,
estaba haciendo es lo contrario a lo que debe hacerse. Pero Enajeda no es la palabra, no estaba loco en absoluto, era muy eficaz, muy eficiente. Entonces él quería, sí, con sus propias palabras, construir la destrucción, o sea, generar el mayor volumen posible de destrucción de la forma más rápida y más barata posible. Y lo consiguió. De hecho, bueno, el experimento, digamos, empieza en Durango, luego pasa por Eibar y llega en Guernica, es el epítome, digamos, de la destrucción. Luego se repite, en Polonia bombardea exactamente igual que en Guernica, también como un experimento de guerra, una ciudad-mercado llamada Frampol, con los mismos medios, los mismos aviones, etcétera, y el mismo resultado, claro. Y en uno de los informes que hacen después de la guerra, lo explica. Dice, en Durango empezamos con los bombardeos el 31 de marzo y conseguimos un 45% de destrucción material. Quiere decir, 45% de la villa totalmente arrasada. En Eibar conseguimos un 65% y en Guernica prácticamente el 100%. Y bueno, se fue haciendo mediante experimentación quirúrgica. Este hombre todos los días acudía a los pueblos, aldeas, ciudades que se iban conquistando, iba haciendo entrevistas a los supervivientes, básicamente preguntándoles por qué estaban vivos, dónde habían estado escondidos, qué habían hecho para obviamente evitarlo en el siguiente bombardeo. O también analizando de forma muy precisa, arquitectónica, las paredes que habían quedado en pie, por qué habían quedado en pie esas paredes y no otras que había causado esa salvedad, digamos, en la destrucción. Y bueno, y sobre todo centrándose en aquellas zonas que estaban especialmente diseñadas para aguantar los bombardeos y no los refugios. Una pregunta, ¿quién de los dos escribió la parte que escribe con una perfección y con un lirismo y con una, me parece estupendo, la parte dedicada al bombardeo nacional? Esa la escribí yo. Sí, esa parte la escribí yo. Es el capítulo en el cual se describe el bombardeo. Y bueno, ahí hay varias lecturas, digamos, entremezcladas. Una es el propio diario de Aristófanes, otra es este informe que se menciona ahora. Una carta que le manda al general Quindelán, que era el general del Ejército del Aire. Y luego, aunque parezca mentira, pero también hay un poco mezclado en todo eso, está el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Está muy bonito. Son 3 hojas y son maravillosas. Son 3 hojas muy bonitas, además con una delicadeza y con una lírica. A mí me gustó mucho. Sí. Él estaba totalmente orgulloso de su labor. Todos los días, eso también son, o sea, los ingredientes reales de la vida de este hombre. Este se despertaba a las 3:30 de la mañana, a 3 de la mañana. No podía empezar la guerra antes de las 8 de la mañana, porque Vigón, que era el jefe de Estado Mayor de los tercios arrequetés y de otras tropas que había de tierra, le hacían unos pastelillos las monjas del convento del Carmen de Gasteiz y, claro, se la hacían a las 6:30, no llegó al frente hasta las 8 y por lo tanto no podían empezar a hacer la guerra como él quería hasta generalmente las 9 de la mañana. Y eso, bueno, los enfrentó, claro, Aristófanes eso no entendía. Pero él se levantaba a las 3:30 y todos los días iba en su Mercedes negro descapotable al frente, luego tenía un caballo esperando, y subía al frente, a los montes del frente para ver cómo iban bombardeando los aviones, sus aviones, iba tomando notas de los errores que se cometían. Y posteriormente bajaba, comía ahí, bajaba a caballo también a hacer estas entrevistas en todos los pueblos que podía. Ochandio, en todos los pueblos de la zona. Y esa era su rutina diaria. Y desayunaba todos los días ostras con champán. Es terrible. O sea, es difícil entender a este personaje. Muy difícil. Es absolutamente frío, calculador, muy eficaz, muy eficiente y no tiene sentimientos. Y además absolutamente convencido hasta su muerte, ¿no? De que lo que hicieron lo hicieron bien, sí, está sí. bien hecho. Sí. Y eso es lo que a su hija le supone un vuelco, ¿no? Sí. Cuando su hija va en el 45, cuando
este hombre agoniza en un hospital alemán. Su hija de 17 años, Ellen, que es como empieza la novela, como os he dicho, recorre 500 kilómetros en bicicleta desde su casa hasta donde está su padre, como para acompañarle y para cuidarle. Y es en ese momento cuando ella apenas le conocía, pues porque este hombre había estado siempre pues militar y siempre destinado en diferentes sitios, pues ella apenas le conocía como padre. Y es en esos últimos días de su vida cuando empieza a conocer, y es cuando se le revela, ¿no?, la verdadera identidad, no solamente de su padre, sino de la Alemania, ¿no?, de la Alemania nazi, de todo. Y es cuando esta mujer pues sufre pues una crisis existencial tremenda, ¿no? Y es real. Quiero decir, el viaje, hay cosas que están ficcionadas, pero la crisis de los hijos de Richthofen, en realidad aquí presentamos a la hija, Ellen, que es el nombre real de su hija, como personaje, pero es cierto que ella se enfrentó a él. De hecho, escribió una carta y la envió al Ayuntamiento de Guernica. Y en cambio el hijo no. Y el hijo y la hija tuvieron un enfrentamiento hace 20 años, tampoco, o sea, mucho después de la guerra, porque ella no entendía al padre, lo criticaba por todo lo que hizo, y él en cambio pues tendía a defenderlo y entonces hubo un distanciamiento familiar. Yo entrevisté al sobrino de Richthofen, y que obviamente entiende que era un monstruo, pero es una forma muy particular y muy peculiar de serlo. Es el monstruo, sí, es el monstruo, sí. Él y los que le rodeaban. Este era jefe de Estado Mayor. Sperle, también tenemos una fotografía, era su superior, digamos, era el comandante en jefe de la Legión Cóndor. Y si os pregunto si os parece una persona atractiva, ¿qué diréis? Eso quiere decir que sois malos nazis, porque, de acuerdo con Hitler, era el arquetipo de la belleza, digamos, era el arquetipo de un oficial alemán. Lo dijo varias veces y lo escribió en una ocasión. Era un hombre enorme, medía mucho más de 1,95, era probablemente más de 2 metros y pesaba casi 200 kilos. Era inmenso. Y era todo lo contrario a Richthofen. Era una persona muy agresiva en el trato, hablaba mucho, muy alto, siempre estaba dando órdenes, echando broncas a unos y a otros, completamente distinto a Richthofen. Sin embargo, Sperle, al terminar la guerra, no antes, se enfrentó a Hitler, mientras que Richthofen era miembro del partido nazi, miembro de carnet, y colaboró en muchos de los rallies en Nuremberg. Era un nazi convencido, este no. Pero bueno, en fin, los dos formaban parte del mismo equipo. O sea que todos los personajes también aparecen, le llamaban el oso a Sperle por razones obvias. Hay muchos personajes que están, pues, hablando, ¿no? Diálogos entre ellos, el propio Richthofen, Sperle, Hitler, Franco, Mola, Kindela, Göring, también tiene ahí un papel muy importante en la novela. Bueno, todos estos personajes, digamos, son como los malos, ¿no? Pero hay un personaje, bueno, dos personajes en concreto, son alemanes. Uno es uno de los pilotos, Murat, un piloto además de los experimentados y demás, que tiene una relación con Marta, una mujer alemana que había estado en la cárcel en Alemania por ser simpatizante o esposa de un miembro del Partido Comunista. A esta mujer, pues bueno, de manera chantajeándola, la reclutan para ser, no me sale la palabra, bueno, pues prostituta oficial del ejército. Entonces, y también la mandan para España con un montón de mujeres más para que hagan pues, la labor, ¿no?, de guardar a los soldados, a los pilotos, y ofrecer todas sus, ¿cómo se dice?, sus arreglos. Total, que Moro y Marta tienen una cierta relación y son dos personas que discrepan, que se van alejando poco a poco de
foco del objetivo nazi, ¿no? ¿Qué papel tienen? O sea, ¿por qué los habéis utilizado? Porque aparecen bastante estos dos personajes, tanto Moreau, como piloto, como Marta, la prostituta oficial. ¿Qué buscáis con estos dos personajes? Bueno, el personaje de Marta lo introdujo Irigoyen, es un personaje suyo, y es un personaje real. O sea, lo primero que hicieron en la base, en el aeródromo de Gasteiz, fue poner el club. Perdían, eso lo sabían, cualquier ejército pierde probablemente más hombres por sífilis que en el frente. Y entonces, por simplemente regulación administrativa, cada aeródromo tenía que tener un prostíbulo y estos hombres tenían que mantenerse obviamente solteros. Y era muy difícil para estas personas casarse o conseguir establecer una relación firme. Casi todos tenían entre 20 y 25 años, esa era la edad, y eso es algo muy común en todos los ejércitos, no solo en este. Entonces la mejor manera de mantenerlos solteros y de que no cogieran sífilis era manteniendo un burdel oficial donde estas mujeres pasaban exámenes médicos semanalmente o quizás diariamente, no lo sé. Y ahí ponemos cuál era el proceso, porque era un proceso muy largo había un protocolo de utilización del bordel también, en fin, todo real, ¿eh? Lo que decimos en ese capítulo es completamente cuando hacemos la presentación del personaje. Y el personaje de Moreau también es real. De hecho, entrevisté a su sobrino también, al sobrino de Moreau, que está convencido de que lo asesinaron. Moreau es un personaje extraño porque es el as de la Legión Cóndor, es el mejor piloto de la Legión y sin embargo, obviamente, es un personaje que está en contra de lo que se está haciendo. Y de hecho, él no tengo la documentación que pueda justificar esto, pero solo bombardeó, objetivos estratégicos. Nunca bombardeó ciudades, pueblos, etc. Y eso probablemente responde a esto, que lo querían utilizar y bueno, como había también objetivos militares para bombardear, pues se los daban a él. Por ejemplo, el aeródromo de Loye, los diferentes 3 aeródromos que tuvieron el gobierno de la República en el Frente Vasco. Y este personaje posteriormente murió en un accidente de aviación muy extraño. Y la familia está convencida de que lo asesinaron, por enfrentarse al régimen. En cualquier caso, representan a muchos otros personajes que participaron en esas condiciones. Por ejemplo, Moreau era el as de la aviación de bombardeo. El as de la aviación de aviones de caza, misteriosamente, el día del bombardeo de Guernica pidió una baja. Y sabemos que después, porque actuó también en el frente ruso, etc., en más de una ocasión se negó a ametrallar civiles o incluso a participar en los fusilamientos de civiles en el frente oriental, que también lo hacían, no era solo las SS no tenía personal suficiente para hacer estas cosas y en muchas ocasiones pedía ayuda del ejército de tierra o del aire. Y como era voluntario, todos los fusilamientos, muertes, sin juicio, etc., todo eso era voluntario, tenían que pedir a diferentes personas y este se negó en varias ocasiones, de forma que representa un poco a ese sector que le tocó estar ahí porque, no por convicción, como en el caso de Richthofen, sino porque lo reclutaron. Muy interesante, porque hace un poco también como de, ¿no? Balancea un poco, ¿no? En la trama, el argumento. Sí. También es muy interesante el personaje de Mola, ¿no? Su forma de hablar, sus argumentaciones y demás, la obsesión que tenía, ¿no? Por destruir todo el territorio norte, ¿no? Matar cualquier germen o cualquier ideología, ¿no? De independentismo o de nacionalidad, ¿no? Sí. Y estaba ahí, y por eso se chocaba mucho con Richthofen, porque Richthofen, claro, el tío era un tío eficaz, como dices tú, ¿no? Sí. Barato y que además, después de bombardear y producir el terror, podamos aprovechar las fábricas o lo que haya para aprovechar. Sin embargo, el Mola era destruirlo todo y cuanto más mejor, ¿no? Y ahí chocaban los dos. El personaje de Mola también está muy interesante representado.
sí, es curioso, se chocan dos formas de entender la destrucción. Mola es un genocida de manual, de genocidio. Mola entendía que el pueblo vasco era un pueblo rebelde, digamos, a la causa española o fuera republicana o nacional, porque era una sociedad eminentemente industrial, muy desarrollada, muy rica, para entendernos. Y entonces había que ruralizarla para aplastar esos sentimientos, digamos, nacionales. Y por lo tanto había que destruir todo, y fundamentalmente la industria. Mientras que Richthofen era un criminal de guerra. Él lo que entendía es que había que destruir, pero meticulosamente. Había que destruir lo que había que destruir. Y dejar en pie lo que no fuera necesario. En la foto del bombardeo esta, ahí veis unas líneas. Bueno, esto es una foto real del bombardeo de Guernica, el resultado. Y todo lo que veis entre las líneas blancas está totalmente destruido. Como veis, no queda nada, absolutamente nada. Pero la línea blanca de abajo, digamos que es, digamos, en el caso de Guernica sería la línea del este, al este de Guernica, o sea, esta línea, todo esto, es una línea de ferrocarril. Una línea de ferrocarril, ya sabéis la ancha que es. Digamos, toda la vía puede ser 10 metros, puede ser igual 20 metros, como mucho, no creo que lleguen, de una punta a otra. Bueno, pues si veis, de esta línea para el centro de la villa está todo destruido, con la estación, por ejemplo, todas estas casas están totalmente destruidas, y sin embargo, al otro lado de la línea no las han tocado, estas son las fábricas de armas. O sea que fue un bombardeo absolutamente preciso. En este caso es todavía peor, porque esta calle tiene aproximadamente 3,5 metros, y fijaros, esta era la plaza, bueno, que todavía está ahí, ¿no? La plaza central, digamos, de Guernica, y todas estas sombras que veis son lo que quedan de los árboles que había ahí. Sin embargo, 3,5 metros más allá, estas sombras que se ven aquí son árboles. No se han ni siquiera quemado, ni siquiera se les han quedado las hojas. Mientras que a 3,5 metros más allá, todo esto está totalmente destruido. De eso, desde lo que estaba sobre todo orgulloso Richthofen. No tanto del nivel de destrucción, sino de la precisión. Habían bombardeado lo que querían. Entonces, claro, el enfrentamiento, que es real, tuvo lugar. Se enfrentaron, pues, Mola y Richthofen, porque entendían la destrucción de diferente manera. No estaban discutiendo sobre cuestiones humanísticas. Era la cuestión de la destrucción, el concepto de destrucción que tenían, que era muy diferente. Como también es diferente, aunque no lo hemos metido aquí, el concepto de destrucción que tenía, por ejemplo, Gomá, que era el jerarca máximo de la Iglesia española de aquel tiempo, y aquel entendía, el cardenal Gomá entendía la destrucción como purga, como expiación. Entendía que los vascos habían cometido un pecado al aliarse con la República y que por lo tanto tenían que expiar ese pecado mediante el sufrimiento. Cada uno tenía una idea de lo que era la destrucción, muy diferente, y no se ponían de acuerdo. Y eso es histórico. Eso aquí aparece reflejado, pero bueno, es histórico. Y la discusión parte del libro de notas de Richthofen y de su propio diálogo. Vamos al título. El título es muy interesante. Un regalo para Hitler. A mí, claro, al principio tú vas leyendo y, bueno, pues no te vas haciendo todavía ni tantas idea de por qué ese título, tampoco no prestas atención. Pero, más allá, hacia la mitad de la novela, es cuando se te va revelando por qué ese es el título, ¿no? Y el título es perfecto, es el título perfecto. Claro, un regalo para Hitler. Aquí hay dos personas que tienen mucho que ver con el título. Uno es Goering, ¿no? Sí. Porque él lo que quería era medrar, ¿no?, a la sombra o al lado de Hitler, y necesitaba darle un regalo para su cumpleaños, que era el día 20 de abril. Necesitaba un regalo espectacular. Él perseguía eso, que en España hubiera algo relacionado con la destrucción y demás, y además ensalzando la labor de la aviación, ¿no? De ¿cómo se dice? Y de esa manera medrar y, ¿no?, coger, digamos,
digamos, peso al lado de Hitler. Y por otro lado, Richthofen también tenía su propio objetivo, que era lo que acabas de comentar tú, y además, quisiera o no quisiera, lo tenía que lograr. ¿Por qué? Porque en un momento dado, Lenin le dice, como no me ofrezcas algo muy bueno, te meto un parte de guerra o algo así, ¿no? Entonces había aquí dos personas, uno no podía perder y el otro tenía mucho que ganar, ¿no? Y ese es el título. Sí. ¿Os costó mucho? Bueno, de hecho el título original de la novela era Richthofen. Era el título que nosotros pensamos, pero luego la editorial pensó que esto reflejaba mejor el contenido del libro. Yo no quería este título, entre otras cosas, porque quería dejarlo al lector, o sea, que se fuera descubriendo, digamos, conforme se lee la novela. Y también porque el objeto de la novela es identificar a este carácter, ¿no? a este personaje. O sea, el bombardeo es uno de los hechos que de alguna manera forman a Richthofen, pero es él y personas como él el verdadero tema de la novela. Cómo se construye el terror y cómo se gestiona la destrucción. Entonces ese es el verdadero tema de la novela, porque lo que ocurrió en Guernica, luego ocurrió en Varsovia, ocurrió en Frankfurt, ocurrió en Stalingrado. Mucha gente dice que la Segunda Guerra Mundial se perdió en Guernica, porque cuando Richthofen actúa en Stalingrado lo hace de la misma manera que lo había hecho en Varsovia y en otras ciudades, en Rotterdam, etcétera, antes. Pero en Stalingrado se encuentra con un ejército. Hasta entonces no había bombardeado ciudades defendidas por un ejército, digamos, con cierta capacidad de defensa. Y claro, cuando lo hacen en Stalingrado es un fracaso, porque los soviéticos se utilizan las ruinas para defender, cosa que él no había esperado, nunca había ocurrido antes. En Polonia, Richthofen, Sperle en este caso, le pide a Hitler que no acepte la rendición del ejército polaco hasta que ellos bombardeen Varsovia. Si veis la batalla de Polonia es irracional. ¿Por qué bombardear? O sea, un bombardeo de terror tiene como objetivo amedrentar al enemigo para que se rinda. El bombardeo de Varsovia ocurre al final de la batalla de Polonia, de la guerra por la ocupación de Polonia, muy al final, prácticamente a principios de octubre ya del 39. Y entonces no tiene sentido, cuando ya el ejército polaco estaba rindiéndose. De hecho, el ejército polaco pidió la rendición y le piden que no lo haga para bombardear Polonia, para bombardear Varsovia. ¿Por qué? Porque la querían destrozar de la misma manera en que lo habían hecho con Guernica y posteriormente a filmar una película y organizar viajes turísticos. Viajes turísticos para que líderes europeos que todavía no estaban alineados con los aliados, con el eje, supieran lo que les iba a ocurrir si se alineaban con los aliados. Y así lo hicieron. Bombardearon, destruyeron el centro urbano de Varsovia de la misma manera que Guernica, utilizando las mismas técnicas, los mismos aviones y con los mismos dirigentes, o sea, Richthofen, Sperle, etc. Y posteriormente organizaron viajes turísticos como se organizan hoy. O sea, una agencia que llevaba gente, les pagaba los hoteles, los transportes, etc., los paseaban por las ruinas y luego los devolvían a sus lugares de origen. Líderes húngaros, rumanos, búlgaros, etc., países del este de Europa. Claro, en Stalingrado se encuentra con otra realidad completamente diferente y Hitler lo saca de Stalingrado antes de que la batalla esté perdida, porque es uno de los héroes del rey, Richthofen, y no quiere que esté involucrado en la derrota. En Stalingrado, por ejemplo, le preguntan, coronel, ya para entonces era general, 41-42, le preguntan, a ver, es en invierno, le preguntan a ver qué hacen con una serie de prisioneros soviéticos, no se sabe el número, que tienen en un hangar, que llevan 3 días sin agua, en Stalingrado, en invierno, no tenían ni agua, por supuesto ni ropa de abrigo ni nada. Y él dice fríamente, déjenlos como están. O sea, que murieron todos. Los prisioneros de guerra estaban en manos de los Luftwaffe. Y bueno, ese es un poco el... Entonces, claro, yendo al título,
Sí, es un poco una de las sorpresas de la novela, quizás. Sí, sí, pero... Hay mucho que decir, De al repente, respecto. dices, ay, va, claro, Sí. por eso viene el título y está, a mí me gusta, me gusta mucho el título. Ahora, lo que sí se puede decir del título, por ejemplo, es lo siguiente, que cuando empieza la guerra, nadie quiere entrar en esa guerra. Nadie quiere decir ni el ministro de guerra de Hitler, ni ninguno de los ministros de su gobierno, excepto Goering. Y Goering le dice a Hitler, sí, hay que apoyar a Franco, hay que apoyarle, y lo hace muy vehementemente hasta el punto que le convence. Y entonces la situación es muy teatral también, y está en uno de los primeros capítulos, es exactamente verídica, fue así. Participan, ¿por qué? Una de las obsesiones de Goering era hundir barcos, con sus aviones, hundir barcos. Y la razón de ser de eso era que, claro, un barco de aquel tiempo y de hoy en día es un aparato, una máquina muy cara, que puede valer miles y miles de millones de dólares o euros, y un avión en aquel tiempo era muy barato, no eran tan caros como los de hoy en día. Entonces, si un avión valía en proporción 1 millón de euros y un barco valía 100 millones, si con un avión se podía destruir un barco, claro, el avión era el arma del futuro, y si el avión era el arma del futuro había que invertir en aviones. Si había que invertir en aviones, ese dinero tenía que ir a él, y de ahí él cogía lo que quería. Y además se convertía en uno de los mayores líderes del régimen alemán. En ese sentido fue bastante visionario, ¿no? Sí lo fue. Y eso lo convierte en el segundo de a bordo del rey. Hitler lo nombra sucesor y segundo, digamos, de la estructura del rey. Por eso, básicamente, gracias al bombardeo de Berlín. Una de datos que me ha hecho mucha gracia. 147 aviones italianos, 108 alemanes, 39 españoles, 294 aviones a favor de los sublevados. Heinkel 51, Junker 52, Dornier, Messerschmitt, Savoia Marchetti, Romeo, bueno, es una lección de armas de guerra tremenda. Y 294 aviones frente a 6 Polikarpov rojos. Sí. Los datos son importantes, ¿no? Sí. Por eso se perdió la guerra. La guerra se perdió porque no había aviones. Según muchos de los técnicos republicanos, si en Bilbao hubiera habido 30 cazas, no más de 30 cazas, ningún bombardeo, solo 30 cazas, se habría podido parar la ofensiva. Pero con esa diferencia de material bélico era imposible. Muy llamativo también. Sí. Eso también está muy bien representado en la novela. Cómo se inclinó la balanza a favor de los sublevados gracias a la intervención de los alemanes y los italianos. Sí. El 90, a partir del 89, el 90% de la aviación de Franco era alemana o italiana. Sí. Con la vista gorda, los ingleses y franceses de la vista gorda. Sí. Ahí todo el mundo sabía que estaba pasando, sin embargo, ¿no? Hombre, tanto sabían que para saber la participación italiana en los bombardeos, tuve que ir a los archivos de Londres, no a los de Roma. A los de Roma también fui, pero había más información y más correcta en los de Londres, porque a partir de agosto del 36 los británicos pincharon las comunicaciones de los italianos y sabían, copiaban y traducían al inglés todas y cada una de las órdenes que pasaban de Roma al frente aquí. Sabían perfectamente qué número de aviones, qué bombardeaban, por qué, cómo, cuándo, todo. El número de bombas que se tiraban, etcétera, todo. Y sin embargo, oficialmente el gobierno británico negó la participación italiana a lo largo de todo el conflicto, durante 3 años. Que no había información, eso es lo que tenemos, eso es lo que registra la prensa, lo que dijo Eden, era entonces el ministro de Exteriores, digamos, del Foreign Office británico, y repitió una y otra vez que no tenía información sobre la participación italiana ni alemana y tenían las emisiones pinchadas, tenían toda la información. De hecho, tenían incluso bombas que no habían explotado, que les llevaban reporteros internacionales, etc., con el águila alemana pero decidieron mentir. ¿Por qué? Pues porque la idea era que todo el mundo tenía miedo.
Entonces, Alemania sabía que no estaba preparada para enfrentarse a los aliados, a toda Europa, digamos, por un lado los soviéticos y por otra parte los aliados occidentales, en una guerra del 36. Y los aliados también tenían miedo, ellos pensaban que ellos no estaban preparados para enfrentarse a los alemanes. Y entonces todos necesitaban tiempo para rearmarse, básicamente. Entonces, del 36 al 39, si vemos la cantidad de dinero que invierten todos los países europeos en armamento y fundamentalmente en aviación, bueno, crece, es como más o menos hasta el 36. La aviación no había sido, hasta el 20, 26, 27, no había sido un arma de guerra que se considerara muy importante, y a partir del 36 suben las inversiones en aviones, pero de una manera trepidante. Es una carrera por rearmarse, porque nadie quiere, todo el mundo tiene miedo de lo que pueda ocurrir el 36, por supuesto también el 39, sobre todo los aliados, Hitler no tanto, y entran en la guerra por este tipo de experimentos. Hitler entiende que, bueno, pudiendo hacer algo como lo de Guernica a gran escala, tiene la guerra ganada, y se equivocó. Se equivocó porque no tenía la bomba atómica, que es el arma que le dio la victoria, básicamente a los aliados, en este caso Japón, pero bueno, es básicamente la misma idea. Les compraron la idea, ¿no? La idea se la compraron, ¿no? Los aliados. La idea del terror. Sí, ¿no? era si tú siembras el terror, ganas, ¿no? Sí. Sí, el que conseguía esa bomba de destrucción absoluta, o sea, el que tenía en su mano el bombardeo perfecto, digamos, ganaba la guerra, eso estaba claro. Y la guerra termina con una bomba atómica. La inversión en armamento y sobre todo en aviación es tremenda, tremenda, y cada país va produciendo los aviones que luego se van a universalizar, ¿no?, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, y ganan los que tienen mejores aviones, básicamente así es, y más recursos, claro. Una de las cosas que le da a Estados Unidos la victoria no solo los aviones que tiene, etcétera, sino también la capacidad que tiene de construir barcos, por ejemplo. Construyen barcos más rápidamente de lo que los japoneses son capaces de hundirlos. Eso les da la victoria. Pero eso no era la situación en 1936 todavía. Estados Unidos, por ejemplo, estaba completamente opuesto a entrar en una guerra europea en el 36, hasta que no se bombardeó Pearl Harbor, Roosevelt no pudo convencer al Congreso de participar en la guerra. Bueno, eso es geopolítica. Entonces, ¿qué se crea? Se crea el Comité de No Intervención. Entonces, el Comité de No Intervención es un comité que en teoría se reúne para que nadie intervenga en la guerra, cuando realmente lo que están haciendo es todo lo contrario. Están ocultando la participación activa italiana y alemana en el conflicto. Y bueno, no hay cosa más deprimente que leer los archivos del comité, las actas del Comité de la Intervención, porque son 3 años de actas en las cuales no se dice nada, nada, porque era el objetivo. Son unas discusiones bizantinas que empiezan y terminan y no sabes lo que dicen, no dicen absolutamente nada, porque tienen que cubrirlo todo, claro. Cubrirlo todo cuando hay evidencias materiales clarísimas, como por ejemplo cuando cogen a un prisionero, a un piloto que cae, lo cogen preso, como ocurrió con Wandel, claro, lo presentan a la prensa y dicen, este es Hans Wandel, un piloto alemán que viene en este caso venían casi todos de lo que es el occidente alemán, y aquí está, y testifica, yo soy un piloto alemán y tal, eso también se negaba. Que eran voluntarios, que no estaban dentro de la organización de la Luftwaffe, etcétera, que la Legión Cóndor era una cuestión española. La hipocresía también es algo como muy distribuido en lo que es el tema de la guerra, ¿verdad? Porque la hipocresía que ocurre después, ¿no? Cuando después del bombardeo de Guernica, pues el siguiente mes hay más de 7.000, ¿no?, conversaciones, informaciones en todos los medios de comunicación, por todo el mundo, y aquí pues Franco se dedica, ¿no?, a desmentir, a acusar, a Aguirre y a los suyos, de incendiarios, de tal, bueno, operaciones de maquillaje, pero es que los otros también es una operación de maquillaje, eso, el comité de intervención, ¿no? Otros se maquillan también, o sea, aquí en la guerra todo el mundo. O sea, los buenos y los malos, ¿verdad? Pues es muy... Una mentira absoluta, o sea, no había... bueno,
sacrificaron la República en aras de poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que hicieron. Antes de que bombardeen Londres, bueno, a ver qué pasa ahí, y con un poco de suerte igual no estalla la Segunda Guerra Mundial, o podemos evitarla, o le pasa algo a Hitler, o lo que sea. Posteriormente, Churchill da la orden de no asesinar a Hitler. Eso ya en 1943-44, porque claro, es el líder perfecto, porque está constantemente cometiendo errores garrafales, como el del Stalingrado, a partir de Stalingrado sobre todo, y entonces se da la contraorden de no matarlo. Porque era, claro, el enemigo perfecto, digamos. Y no negociar, claro, no forzar una negociación con el eje. Se autoextinguiese, ¿no? Digamos, ¿cómo? No, ganar la guerra militarmente y no negociar con él, pero era el líder, digamos, el líder perfecto, el enemigo perfecto en el sentido de que estaba cometiendo tantos errores que estaba haciendo la victoria más fácil, de alguna manera, de lo que podía haber sido. Y en este caso no se cometen errores, lo que ocurre, se comete un error de extrapolación. O sea, ellos mismos se convencen de que son la mejor aviación del mundo. Y no era así. No era así porque, claro, es que no habían tenido, ya has dicho tú, la diferencia, o sea, 294 aviones contra 6. Claro, el experimento salió muy bien porque no había oposición, porque se hizo en unas condiciones de laboratorio. Pero cuando se enfrentan ya a una aviación pues, similar a la suya, en el caso de la batalla de Inglaterra, fracasan. No tienen... Mi última pregunta, antes de dar, bueno, antes podéis intervenir cuando queráis, pero así una pregunta como muy genérica. ¿Qué hace especial a esta novela? Hombre, yo creo que es una aproximación al monstruo de la guerra, podemos llamar en general, personificándola en este personaje, ¿no? Lo que ocurría entonces en 1937 ha pasado y seguirá pasando, desgraciadamente, durante mucho tiempo, y de esta manera se ve lo que hay, lo que trasciende a un bombardeo. No es lanzar bombas y ya está, hay mucho más cálculo de lo que se cree. Y las víctimas son siempre civiles, porque así se busca, porque así se ganan las guerras. O sea, el significado de la palabra guerra no se entiende en general. Y hay que dar detalles para entender lo que hay detrás de un bombardeo. Los bombardeos de ahora que han ocurrido en Siria, etcétera, es exactamente lo mismo. En general mueren civiles y mueren de la forma en la que se describe en esta novela. Yo soy profesor de estudios de genocidio. Cuando los alumnos vienen a clase saben lo que ocurría en los campos de concentración, por decir algo, pero no saben los detalles. Y claro, el detalle es lo que te hace entender la barbaridad del hecho. Las cifras, los números, saber simplemente que un bombardeo es el resultado de tirar unas bombas no te coloca en ese escaparate donde sí puedes ver toda la serie de cálculos que hay que hacer para llegar a esto y que se sigue haciendo, así como, bueno, pues por ejemplo los fusilamientos sin juicio previo, etcétera, hay cosas que a nivel internacional están prohibidas. Los bombardeos aéreos no están prohibidos, siguen siendo legales a nivel internacional, según la legislación internacional de hoy en día, porque se entiende que es la forma más rápida y más barata de ganar una guerra. De esta manera, le comentaba a la compañera mía, hablando de lo de hoy, de esta charla de hoy y tal, eso lo que acabas de decir, una cosa son los datos, lo que todos conocemos, o más o menos conocemos, en función de lo que te interesa o no, de lo que ocurrió aquí, ocurrió allí, en todos estos pueblos y ciudades que has comentado, y otra cosa es eso que te llega más hondamente, ¿no? El verdadero significado de la palabra guerra y la palabra bombardeo y demás. Y a mí eso me ha ocurrido con Guernica de ensayo tuyo que leí este verano y también con este libro. Me parece muy interesante. Se juega con la psicología. Se engaña a las víctimas. Por ejemplo, Richthofen entiende que hay que engañar a la población. Nadie sabe que los refugios se van a convertir en trampas mortales. Entonces, él piensa, se adelanta
a la reacción de la gente, de los civiles que están en estas localidades, que les pregunta, ¿tú cuando suena la alarma qué haces? Bueno, pues voy al refugio. Pero claro, muchos le dicen, ¿sí? ¿El refugio dónde está? Pues a 5 minutos. Imaginaros, de aquí al ayuntamiento. Pero claro, de aquí al ayuntamiento, cuando él hace las entrevistas, se da cuenta que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la familia cocinando. O tiene la madre enferma en la casa. Entonces, claro, esa gente tiene que ir a por su madre, o tiene que apagar el fuego, o tiene que hacer lo que está haciendo. Y por lo tanto, eso que parece que son 5 minutos, en realidad es un cuarto de hora. Entonces él, como sabe que esa es la reacción y que ese es el tiempo medio del protocolo, pues les da ese cuarto de hora, después genera un bombardeo y paraliza, digamos, la aviación durante un cuarto de hora, para dar tiempo a la gente a que acuda a los refugios. Es decir, utiliza la psicología. Sí. Se calcula todo, pero claro, eso era entonces y eso hoy en día también. Todo está meticulosamente calculado. Y claro, luego el resultado es el que es, obviamente, pero hay que pensar mucho. Por supuesto, tienen colaboración interna. La gente de Guernica participó en el bombardeo también, enviando información, etcétera. Eso también es real, es histórico. Tenemos los documentos. Y por lo tanto sabían perfectamente dónde estaba el depósito de agua, dónde estaba la central eléctrica, dónde estaba el ayuntamiento y dónde estaban los refugios. Le pusieron hasta un ejemplo, ¿no? Lo del círculo de fuego, ¿no? Sí. El tío ese que le ponen, Sí, tiene que ver con el alivio de los humos, ¿no? Eso es. La obra esta de Wagner que en cuanto a la ¿no? Sí, de hecho cuando Sí, a la operación le llaman anillo, bueno, fuego mágico es, pero básicamente es un círculo de fuego, y lo que crean en Guernica es un círculo de fuego. Richthofen entiende que el elemento destructivo no es la explosión sino el fuego, que hay que matar y hay que destruir con fuego. No, las explosiones en sí es un elemento más, pero son las bombas incendiarias, el fuego que generan con temperaturas de más de 3000 grados, lo que va a ocasionar muerte y destrucción. Y hay historias tremendas. Por ejemplo, el otro día estuve con unas personas, algunos de los testigos del bombardeo, etc. Y una de ellas, ocurrió el bombardeo, sale a uno de los refugios que no fue destruido y fue con el manojo de llaves de su casa, claro, cerró y salió, sin nada más. Y cuando termina el bombardeo vuelve a su casa y tiene el manojo de llaves, pero la casa ya no está. Así se encuentran al final del bombardeo sin nada. Y eso no lo contamos ahí, pero posteriormente se da, una vez que se captura la villa, se da 3 semanas, a las personas que han perdido sus casas para reclamar la propiedad. Pero claro, la propiedad la reclaman los que pueden acercarse, los que son o pueden ser acusados de cualquier cosa que no sea tradicionalismo. No podían hacerlo, porque los cogían y los encerraban, los ponían una multa o en algunos casos los fusilaban. En el caso de Guernica sabemos del fusilamiento al menos de 9 personas, probablemente más. Inmediatamente tomada la villa, a los 2-3 días. Y al resto, luego, pues bueno, lo que hacen es reconstruir Guernica y, los que podían, a los que reclamaban su propiedad, les daban el derecho de compra y al resto nada. Se reconstruyó Guernica con prisioneros de guerra y luego se vendió en pública subasta. Y todo ese dinero fue a Madrid, claro. Ya fuera la casa reclamada o no, el que la reclamaba tenía derecho de compra, nada más, pero tenía que pagarla. Y los que no, pues la tenían que comprar. Y esos ingresos van pues al generalísimo. El generalísimo durante 40 años actuó como Santa Claus, pero a la inversa. O sea, hacía todas las semanas unas sesiones de recibimiento a personas y tal, tenía como unas audiencias que a mí me extrañó cuando empecé a analizar esto, porque claro, quería saber, a él le dan la medalla de oro y diamantes de Guernica. Él adopta a Guernica como hija, es una historia patética. El caso es que quería saber dónde estaba esa medalla, y entonces fui a los archivos de la Casa Real, etc. Y claro, había audiencias de 10 minutos, y daba igual que, lo mismo venía una persona que el equipo del Atleti de Madrid, 10 minutos, todos 10 minutos. La razón es el
pago. El pago da igual. Para hacer un pago hace falta 10 minutos, da igual que haya 100 personas o 3. Entonces este hombre estaba en su palacio recibiendo audiencias en 10 minutos y cada uno le daba lo que le daba. Unos le daban dinero, otros le daban una medalla de oro y diamantes, otros le daban lo que sea, y tenía estas audiencias de 10 minutos 4 días a la semana durante 40 años. Imaginaos el dinero que hizo así, aparte de lo que robaba, etc. Y la mujer en otra sala haciendo otras audiencias aparte. Eso es el franquismo, eso es cualquier dictadura, y al final son todas iguales. Eso no está aquí en la novela. Pero mejor, si queréis vosotros preguntar algo. Que no sabía que las preguntas he hecho, no me digas las preguntas que me vas a hacer porque prefiero. Muchos. Sí. Había, que sepamos, 17. Fue una orden del gobierno vasco. Todas las localidades tenían que tener, de más de X habitantes, tenían que tener refugios antiaéreos. Entonces se construyeron 17. Había 2 sin terminar, al menos, probablemente habría más, pero al menos 2 sin terminar, y en uno de los refugios sin terminar murieron alrededor de 450-500 personas. Solo ahí. Porque, claro, entraron, era un refugio, bueno, básicamente esto, era una estructura de madera, con vigas de madera, sin chapas de metal ni nada, se os solían poner, y cayó una bomba de 250 kilos en medio. Y claro, murieron todos. Sabemos que sobrevivieron 3 personas, ahí los nombres de 3 supervivientes solo, y el alcalde mismo fue uno de los que testificó que estuvo intentando, bueno, pues, rescatar a alguien con vida y que no había supervivientes. Y una de esas bombas, imaginaros, una bomba de 250 kilos, llegaba a tierra a una velocidad aproximada de 450 kilómetros por hora. Imaginaros solo el impacto material, o sea, atravesaba un edificio de 5 plantas como mantequilla. Con un techo de madera, era como si no hubiera nada. Y explotó. Y bueno, se derrumbaron los edificios de alrededor. Esa era un poco la idea de Richthofen, pero sobre todo, si alguna persona sobrevivió, que probablemente sobrevivieron al impacto, luego llovieron las incendiarias que subían las temperaturas a 3000 grados centígrados. Y lo peor quizás, lo peor de entonces y de ahora, es la forma de morir. Porque claro, en estos refugios, en este de Andramarino, porque bueno, estaba a ras de tierra, pero había muchos refugios que estaban igual a 2 metros bajo tierra. Claro, ¿qué pasa físicamente si colapsa el edificio sobre ese refugio y luego cae la lluvia de incendiarias? Que se taponan las puertas de acceso y claro, esas personas se quedan ahí encerradas. Entonces, no han muerto por la explosión, van a morir asfixiadas, con suerte, y si no, van a tardar en morir entre 12 y 15 horas como en un horno, asadas, básicamente. Porque la temperatura asciende y se transmite, claro, pero la tierra es muy mal conductor. Entonces cuesta muchísimo tiempo a que la temperatura en ese refugio a 2 metros o 2 metros y medio bajo tierra ascienda a los 70-75 grados que causan la muerte por calor, básicamente. Entonces, esa es la forma de morir de las personas en casi todos los bombardeos. Las que tienen suerte, pues les pilla la bomba y mueren en el acto, pero no, la mayoría no. Y muchas de estas personas, claro, están en estos refugios igual sin un brazo, o han perdido parte del cuerpo por el impacto, ¿no? Y aún así, tenemos testimonios de personas que sobrevivieron horas y horas en esas circunstancias. Y claro, como os digo, la mayoría eran civiles, más del 95%, y muchos menores. La diferencia entre un genocida y un asesino de guerra, que es lo mismo, yo creo. Hombre, al final es una terminología jurídica. Realmente, a la hora de la verdad no hay diferencia, porque ambos están tratando de matar. Básicamente buscan lo mismo.
pero un genocida procura destruir un pueblo. Básicamente el genocidio, a pesar de lo que se cree, genocidio es la destrucción de lo que llamó Lemkin el patrón nacional de un grupo humano. O sea, destruir su lengua, su modus vivendi, sus tradiciones, su cultura, etc. Eso es lo que procura un genocida. Un criminal de guerra viola las reglas de la guerra para matando civiles, por ejemplo, obtener ese objeto que es ganar la guerra. No necesariamente destruir una cultura, o el objetivo de Aristófanes era ganar la guerra. Y por lo tanto para eso generar el arma perfecta. Y no se regulaba, digamos, a sí mismo o se limitaba con las reglas de la guerra, que entonces lo sabía. Las primeras convenciones de Ginebra. Y eso es un criminal de guerra, pero bueno, al final, o sea, a nivel humano, igual. Y de hecho se tratan jurídicamente igual, o sea, las penas por genocidio o crímenes de guerra son las mismas. Lo que mueve así el libro es mostrar un poco esa crueldad, o qué es lo que os impulsa así Sí. la novela y Sí. Mira, yo, como decía Maite al principio, en clase siempre entiendo que los alumnos no aprenden si no sienten y tienen que sentir. Entonces, sí, con este libro procuramos abrir, destripar lo que es un bombardeo, de forma bastante cruda, de forma real, porque repito, las partes más increíbles, más inverosímiles de la novela son 100% reales. Los diálogos de los pilotos son bastante extraordinarios, son transcripciones literales en un 95%. Las hemos adaptado a la novela para poder, pero vaya, porque muchas de ellas eran monólogos, entonces las hemos roto un poco en diálogos, etcétera, ese tipo de arreglos, pero vaya, por lo demás son totalmente, bueno, y muchos de los diálogos de Aristófanes también. Entonces, de esa manera creo que se puede ver el significado de la guerra, ya no solo del bombardeo, sino de la guerra en general, ¿no? Y cómo se ganan y, bueno, lo que significan. Mi tío tenía 16 años, estaba en el de Budari con el ejército vasco, y creo que llegaron comentando como que había llegado al día siguiente o a los 2 días del bombardeo de Durango. Y qué imaginar lo que vio allí, ¿no? Un niño, también era un niño, ¿no? Sí, claro, sí, joder. En Durango. 16 años. Sí. Claro, Mi padre fue a la guerra con 17. Sí. Entrevisté a Iturria, José Iturria. Este fue Budari también, era de Lesaca, y estuvo en los 2 bombardeos de Durango. Él era conductor de camión y le tocó coger los cuerpos del frontón y llevarlos al cementerio. Y él decía más de una vez que no eran solo 60 cuerpos, que eran muchos más. Que él se acordaba, hizo varios viajes y por el tamaño del camión, etc. Y ahora parece que sí, claro, que cada vez más están dando con nuevos nombres, nuevas víctimas de... Aquel bombardeo fue horrible, fue el primer paso en esta planificación de lo que iba a ser el bombardeo perfecto. Y hubo 2, uno en septiembre del 36 en Durango. Bueno, hubo muchos, en Durango se bombardeó como 30 veces, pero hubo 2 más masivos que fueron el de septiembre y el de marzo, 31 de marzo del 37. Sí. Y bueno, la guerra se ganó a base de martiriar y martiriar. De hecho, la idea era ganar la guerra con la aviación. Entonces se bombardeaba durante 8 horas. Las líneas de frente también, sin cesar. Y al final del día, las tropas rebeldes de infantería avanzaban y generalmente tomaban las posiciones en demasiada resistencia porque, claro, ya no quedaba mucho. Los días que no había sol y no se podía bombardear, no avanzaban. No podían, porque se defendían las posiciones muy bien. Sin el apoyo de la aviación, prácticamente no había forma de avanzar. Eso lo dicen ellos, ¿eh? El propio Aristófanes dice más de una vez, el propio Hitler le dice a Franco: tú dices que la guerra la ganasteis por intercesión de la Virgen María,
Yo te digo que no, que fue gracias a los bombarderos de Aristófanes. Le debéis un monumento al Junker 52, así mismo lo dijo. Esa frase, esa cita de Hitler. Sí. A partir del pacto, ¿no? La novela, cada capítulo día a día, va siguiendo día a día el avance, entonces va ganando como mucha trepidación y te engancha mucho por eso, ¿no? Porque cada vez va como cada vez más rápido todo, cada vez todo más rápido y se va acelerando todo el proceso hasta llegar a la Guernica y luego sigue un poco más, casi, ¿no? Hasta la toma de Bilbao. Pero sí, es como muy trepidante. ¿Y cómo celebran? Celebran el bombardeo en Guernica, en Zarauz. Van a cenar a Zarauz, a jugar a cartas. ¿Eso es real, eso? Sí. A ver. Y sabemos qué recorrido hizo, todo. Porque él llevaba su diario con mucho rigor. Y entonces, sí, él dice cómo va y la recuerda, la costa vasca la recuerda a la costa de Amalfi, la costa del sur de Roma, y lo escribe. Y ahí va a jugar a cartas y a cenar con Sperle y con Jaeneke y otros personajes. Y es muy flemático, porque él realmente no ha visto el bombardeo, o sea, no ha visto Guernica, el bombardeo, y espera 2 días. Y acude a Guernica el día 30, después de la toma. A ver, ya en persona, lo que sí. Y hacer entrevistas. Y hacer mediciones de lo que se había bombardeado, lo que no, etc. Él estaba muy ofendido por la mentira de Franco. Franco ordena mentir al día siguiente. O sea, el 27 de abril a las 7 de la mañana ya había mandado el telegrama diciendo que se niegue que se ha bombardeado Guernica y que se diga que han sido los rojos los que lo han quemado. Y eso le ofende mucho a Aristófanes, porque él estaba orgullosísimo de lo que había hecho y tenía que callarse, no podía decirle a nadie. Pero menos mal que luego lo condecora a Hitler, ¿no? Hombre, claro. A Hitler sí que le llega, ¿no? Eso es, a Hitler le llega la fotografía. La hazaña, ¿no? Eso es. Y condecora sí. De hecho, es el mariscal de campo más joven de la Luftwaffe. Y uno de los más condecorados por Hitler, porque era miembro del partido y muy fiel y efectivo. Pues ahí gana todo, ¿no? También Sí. obtiene su premio, el sueldo. ¿8 años después? Sí. El resultado es que el sueldo de Goering en 1936 era más o menos a día de hoy lo que podrían ser unos 150.000 euros al año. ¿Que es un sueldo bueno? ¿Consideráis un buen sueldo? O... Si lo consideráis un buen sueldo es que no sois buenos nazis, porque claro, para él eso era zaborra. Al terminar la guerra, en 1939, su sueldo ya es de 1,7 millones de euros al año, a dinero de dólares, básicamente lo mismo. Y eso lo consigue mediante este tipo de acciones. Y la conclusión es que ese dinero no es nada, es calderilla comparando con el poder que adquiere dentro del orden nacionalsocialista y claro, el dinero que hace robando edificios, obras de arte bastante conocidas, pero no eran solo obras de arte, eran incluso bosques enteros. Se coge para cazar, por ejemplo, en Polonia, porque podía hacerlo. ¿Quién le iba a decir que no? Entonces, con eso hace pues, lo que puede valer un edificio solo, probablemente más de 1,7 millones, y bueno, con eso hace mucho más dinero que con el sueldo. Se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo, utilizando la guerra. ¿Tiene herederos? Sí, pero la heredera se cambió el apellido, porque curiosamente una de las herederas, que no he ido a entrevistar, vive en Arizona. Sí. Y muy avergonzada de su pasado. No, luego lo perdió todo. De hecho, él ordenó destruir su casa, tenía una casa gigantesca, se hizo construir un palacio y lo ordenó dinamitar él mismo. Sí, no, al final pierden casi todo lo que tenían, pero bueno, algunas cosas sí que conservan. Por ejemplo, hablando de
hospital, algunas de las obras que consiguieron robar, etcétera, bueno, se devolvieron después de la guerra. No todas, pero probablemente la mayoría sí. ¿Cómo acabó sus días esto? Y Richthofen acabó... Nuremberg, no pasó por ahí. No, acabó con un cáncer cerebral. Le dio un cáncer de cerebro a finales del 44. Entra en este hospital, que es un balneario de lujo en Austria, uno de los últimos sitios que liberaron, digamos, los aliados. Y cuando entran ahí, se escapa. Y bueno, claro, las entrevistas con la hija, eso sí que es ficción, aunque sí que hubo un diálogo, pero no necesariamente en el hospital. Y se intenta escapar disfrazado de soldado a pie, claro, se le nota por la edad, por el peso, por la condición, por todo, que no es un soldado, y lo cogen ahí mismo. Pero se intenta escapar, sí, porque sabe que, bueno, que es un criminal de guerra. Y muere preso. Y muere preso, pero en el hospital. Pero en el hospital, muere o antes, ¿no? De que los aliados, ¿no? No, muere ya al custodio de los aliados. Sí. Los aliados lo cogen. Además, entonces ahí también algo como muy interesante, que le toca compartir habitación con una persona que rescatada de un campo de concentración. Una persona que está en un estado de catexia total, o sea, al borde de la muerte por inanición, le toca compartir la habitación con esa persona. Entonces la chica de Ellen, la hija, pues es otro punto más, ¿no? En ese darse cuenta, ¿no? de todo lo que había ocurrido. Y además, no solo eso, el ejército americano tiene una unidad de enfermeras negras y justo le toca en ese hospital. Me imagino que para él sería, bueno, no sé hasta qué punto era ya consciente de nada, pero claro, le tocó eso. Pero murió ahí, no recuerdo exactamente el mes, pero probablemente en agosto del 45, ya como preso de guerra, y probablemente, no tengo la documentación, no lo he buscado, los aliados ya estarían preparando lo que va a ser su juicio, porque sí que lo consideraban un criminal de guerra. Otra cosa es que habría pasado, porque por ejemplo Sperle lo juzgan y es una de las pocas personas que sale no culpable en los juicios de Nuremberg, porque no entra, digamos, no cuenta el bombardeo de Guernica, aunque el gobierno vasco hizo un esfuerzo porque se tratara este tema y se mencionó en los juicios de Nuremberg, pero ahí solo se vieron casos del 39 al 45 y claro, esto era del 37, por lo tanto no. ¿Este cómo murió? Este murió ya de mayor, simplemente después de la guerra lo juzgaron en el 47, si no recuerdo mal, y no, muere poco después, pero en casa, en cama. Casi todos ellos, los que no murieron en la guerra, la mayoría nunca fueron juzgados ni nada, lo cual es muy común. Pues para que os hagáis una idea, en el caso más extremo, de todo el personal de las SS que trabajó en Auschwitz, murieron o se juzgó a menos de un 1%. O sea que, bueno, el resto nada, absolutamente nada. Me interesa más en la actualidad un poco el tema de la pelea por el relato, ¿no? Cómo se está planteando, cuestionando muchas cosas que pasaron. Estos libros son un poco de bibliografía para o sea, ¿estáis también en esa pelea un poquillo vosotros o escribir estos libros? ¿Te sientes un poco en la necesidad de explicar estas cosas? Porque realmente ahora lo que está ocurriendo es eso, se está cuestionando un montón de cosas. Oís a la derecha y empiezan a cuestionar cosas, vamos, que hace años ni se cuestionaban. Y ahora de repente, cualquiera te puede decir, no, aquí en Pamplona también los republicanos bombardearon a la Diputación, ¿no? Sí. Ese tipo de estudios también hacen de bombardeos a los republicanos o hay... Sí, bueno, y ahora, o sea, no aquí, esto es, digamos, ya digo, es un análisis de este personaje que encarna a muchos otros, no es un personaje tampoco muy especial, quiero decir, hay muchos como él. Por ejemplo, muchas de las ciudades alemanas que fueron bombardeadas durante el curso de la Segunda Guerra Mundial se bombardearon exactamente igual que Guernica, porque claro, los aliados aprendieron de ellos
Y luego lo aplicaron, claro, lo aplicaron a la escala masiva. El bombardeo, ya digo, de Nagasaki y Hiroshima son ya el epítome de eso, ¿no? Pero lo cierto es que sí, se sigue negando. A día de hoy hay y no forma parte de este libro, ya digo, ese debate, pero ahora hace poco he publicado el Atlas de los bombardeos de Euskal Herria y ahí sí que, por supuesto, que introduzco los republicanos y los bombardeos aquí en Navarra, porque fueron bombardeos de terror. Pamplona no tenía ninguna, en absoluto, interés geoestratégico en aquel momento cuando se bombardeó y murieron civiles porque las bombas cayeron en lugares que no eran de interés militar en absoluto. Entonces, eso también entra. Pero bueno, en total he registrado 2.000 bombardeos, más de 2.000 bombardeos en un año. Obviamente, aquí en Navarra creo que son como 7 de esos 2.000. La mayor parte, probablemente un 60%, ocurren en Vizcaya y son obviamente obra de la aviación nacional o rebelde. La aviación rebelde probablemente protagoniza un 95% de esos bombardeos, 90, 92 alrededor. Y si contamos solo los bombardeos de terror, porque también los hubo tácticos y estratégicos, ¿no? Los bombardeos de terror, ahí sí que la aviación nacional protagonizó mucho más. O sea, hizo más bombardeos de terror que la republicana. Pero eso no quiere decir que la republicana no hiciera. También cayó lo mismo. Los bombardeos de Gasteiz, por ejemplo, fueron, no todos, pero algunos de ellos bombardeos de terror. Y bueno, en definitiva, o sea, la diferencia entre bombardeo de terror y bombardeo estratégico a veces es un poco, porque muchas veces todavía hoy algunos autores dicen que el resultado del bombardeo de Guernica fue un fallo de cálculo, que lo que querían era destruir el puente. El puente de Rentería, no sé si habéis estado en Guernica, tiene 20 metros de largo por 10 de ancho. Entonces, para rebatir ese absurdo, entrevisté a un montón de pilotos de guerra de la Segunda Guerra Mundial que volaron en aviones parecidos y todos ellos me dijeron que eso era un absurdo, obviamente, que para bombardear un puente destruir un puente como aquel no hacía falta ametrallar, lo cual es lógico, pero tampoco hacía falta utilizar aviones de bombardeo, digamos, horizontal, sino que había que utilizar aviones de bombardeo en picado. Entrevisté a pilotos de bombardeo en picado y todos ellos coincidían en que con un solo avión, con una sola bomba de 250 kilos, se habría podido destruir ese puente, pero de forma absolutamente segura. Sin defensa aérea, además, todavía más fácil. Y sin embargo, Richthofen utilizó todos los aviones que tenía, excepto los 4 aviones de bombardeo en picado que tenía en Gasteiz. Eso no los usó. Y aún así se sigue repitiendo. Mira, una cosa que se miente mucho es saber ahí veis cuál es el nivel de destrucción. Bueno, se destruyeron el 85% de los edificios. O sea, hay un mapa, esto luego se reconstruyó, ¿no? Entonces, el mapa de reconstrucción de regiones devastadas, llamaba la entidad pública que se encargó de la reconstrucción, numera todos los edificios, un total de, creo que son 328, y dice, claro, que el edificio cuántos pisos hay, pues luego se van a vender. Entonces, claro, hay que recaudar ese dinero, etc. Se cambia un poco la anchura de las calles, pero 4 cosas. Por lo demás son 328 edificios. Y totalmente destruidos, como este o como este, 271. Bueno, pues es una regla de 3. Si 328 es 100, 271 es X. 85,22% del centro, o sea, que era Guernica, el municipio de Guernica, totalmente destruido en un 100%. ¿Qué hacen los revisionistas? Por ejemplo, Salas Larrazábal dice, bueno, es que claro, algunas bombas cayeron este es el puente, en Majandis. Entonces incluyen a Jandis y Cortesubi de paso, y Lumo, y casi Lequeitio. Entonces, para que la proporción sea menor, o sea, cogen no solo las casas de Guernica, sino las casas de toda esta Forua, casi, o Pedernales o más allá, su carrieta, y de bueno, pues no, aquí esto no son 328 casas o viviendas o estructuras, sino igual, pues no sé, 500. 271 destruidas porque no cuentan las que se destruyeron en estos sitios y claro, te sale la proporción que tú quieras.
A este le salía el 71%. Pero claro, si no te lo explican, el 71% destruido, no es mucho. Suena bien. Y entonces, pues picas. ¿Cómo no? Si vais a Wikipedia, en castellano veréis 71% destruido. Se ha hecho así. Es una mentira, pero así funciona. Y si veis luego las notas a pie de página, pues generalmente todo este tipo de datos y tal se cifran o se documentan con artículos de prensa, cosas así. En Wikipedia también leeréis que murieron entre 100 y 300 personas. ¿Y hay forma de darle vuelta a eso? Bueno, simplemente negar la evidencia documental. Hay un documento del gobierno vasco en el cual se cifran 1.654 muertos. Se registraron. ¿Por qué? Y dicen ellos 1.654, pero estos son los que han muerto en hospitales que hemos podido registrar. Claro, de debajo de las ruinas no se sacó a nadie. Ni un solo cadáver, lo cual es bastante sospechoso. ¿Por qué? Porque los fuegos no se apagaron hasta el 29 de abril, que es cuando entraron las tropas rebeldes. Y por lo tanto no se pudo excavar, no había medio de sacar, de recuperar los cadáveres de debajo de las ruinas. Y cuando los rebeldes toman el Guernica, claro, ya no registran ni un solo cuerpo. De hecho, no terminan de limpiar lo que es el centro urbano de Guernica hasta noviembre del 41. O sea, ya es que claro, a 3.000 grados, y ya las incendiarias probablemente no dejaron mucho resto humano. Pero claro, del 37 al 41 ya lo que quedaba, pues probablemente desapareció. Y no se registraron, sin más. Ahora, eso no se menciona. No se menciona el registro del gobierno vasco y no se menciona ninguno de los 40 testigos que testificaron, entre ellos el médico de Guernica, 2 enfermeras, el enterrador. El enterrador dijo textualmente: he enterrado a más de 1.500 personas, yo, he enterrado. Si tú quitas todo eso, no lo mencionas, dices entre 100 y 300 y te quedas tan ancho. Bueno, y eso dijeron que habían bombardeado los rojos. También, claro, sí, por supuesto. O sea, esta es la mentira de hoy. La mentira de entonces era que la habían quemado los rojos y que no había habido bombardeo. Hoy en día ya nadie se atreve a mentir tanto, pero se miente, se reduce, y entonces se dice, no, los muertos fueron entre 100 y 300, omitiendo todos y cada uno de los documentos que tenemos, que son muchos. Sí, lo sumas a que los republicanos bombardean Pamplona, por ejemplo, ya se llama el se modifica. Sí. A eso se le llama revisionismo. Y ocurre en todo, el bombardeo de Guernica y cualquier otra atrocidad que se haya cometido en Europa. O sea, no es un caso único, ocurre. Sí, así. Y claro, la única forma es, por ejemplo, hasta hace muy poco se negaba esto, que la orden, por ejemplo, de negar que Guernica hubiera sido bombardeado, la orden de mentir, fuera de Franco. Ahora tenemos el documento. Ya no se puede negar, aún así se sigue negando. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo el Consejo en Pues estuvo toda la primavera, de finales de marzo hasta probablemente finales de mayo. Un poco antes de la caída de Bilbao lo sacan. Entre otras cosas, bueno, pues primero porque le tocaba la rotación que fuera, pero luego también porque, bueno, ya la operación estaba en marcha, hacía más falta en otras partes que en el frente vasco. Y es el líder de toda la aviación. O sea, la aviación española, italiana y alemana actúan en conjunto y las tres actúan bajo mando de Aristófanes. O sea, en el bombardeo de Guernica, por ejemplo, actuaron también aviones italianos. Y en otros bombardeos, las tres aviaciones. Una de las razones para bombardear Guernica, una de las cosas que hizo Aristófanes fue prohibir que se bombardeara Guernica con anterioridad, porque quería una ciudad que no se hubiera tocado. Claro, pues, había otras ciudades como Durango que ya se había bombardeado varias veces y entonces no se podía saber hasta qué punto era obra suya o no. Él quería una ciudad en la cual pudiera decir que el 100% de la destrucción era obra de
estrategia, digamos, de sus aviones. Y bueno, un crío aquí en bicicleta. Bueno, pues He salido corriendo. da gusto estar aquí escuchando a esta hombre, pero... Pero vaya, verás. Son las 1:30, las 9:20. Joder, vaya. Vamos a ver el día. Más de Vaya. Pues nada, levantamos la sesión, si os parece. ¿No tenéis más preguntas o comentar? Nada. Pues gracias, Eskerrik asko. Descanso ahí. Un placer.